nuestra sangre de los desechos y eliminar todos estos desechos a través de la orina. ¿Ustedes ya vieron algo de riñón? De cómo es la anatomía y todo eso, Sí. o qué han... Sí, vimos el ¿Cómo? año pasado y también ahora repasamos un poquito. Bueno. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es la unidad funcional del riñón? ¿Nefrona? Sí, muy bien. La nefrona o nefrón. Muy bien. Entonces, hoy vamos a estar hablando de una parte de esa nefrona que es el glomérulo y cómo es el funcionamiento de este aparato, en realidad es un conjunto de capilares arteriales que entran en un proceso de filtración que lo que va a permitir filtrar y depurar lo que es nuestra sangre, en realidad el plasma. Entonces, esta imagen, yo ahora vamos a ver un poco de anatomía microscópica, porque esto a nivel microscópico, para poder ir nosotros entrando en el tema para que lo vayan visualizando y lo vayan entendiendo. Entonces nosotros teníamos que esto es un glomérulo, esto, acá, ustedes ven lo que yo veo, lo que voy haciendo, ¿no? Sí, Chicos. profe. Bueno, esto está delimitado así. Toda esta región es de lo que nosotros vamos a hablar. Yo ahora les empiezo a describir. Esto sería la mácula densa, que está en el tubo distal. Nosotros tenemos que son células que están ahí, en el túbulo. Acá, en esta zona, en contacto con ¿qué? Con estos capilares, suponiendo que la sangre viene en este sentido, que este sería el capilar aferente y el capilar eferente. Que estos capilares, al nivel donde está en contacto con estos túbulos, tienen células que se llaman justaglomerulares, que en conjunto con la mácula densa forman un sistema de autorregulación del flujo sanguíneo en función de la concentración de agua y sodio. Eso para que vayan teniendo información de a poco. Entonces, nosotros tenemos que llega la sangre, entra a estos capilares y estos capilares tienen una anatomía específica que la vamos a ver, que es muy poroso, son muy porosos esos capilares, que lo que le permiten es que se filtre el plasma hacia este espacio que vemos aquí alrededor, que es la cápsula de Bowman, donde va a recibir todo ese líquido del plasma o plasma y va a comenzar a circular por aquí, que es el comienzo del túbulo contorneado proximal. De esto es lo que vamos a hablar hoy. Acuérdense, los túbulos contorneados distal, que acá tenemos, en los túbulos tenemos lo que es el aparato justaglomerular en paralelo con lo que es
capilar aferente y eferente, con la mácula densa y con lo que es las células justaglomerulares, los capilares arteriales que van a cumplir la filtración propiamente dicha, a la cápsula de Bowman, que va a estar, es el comienzo del túbulo contorneado proximal. Acá vemos otra imagen de lo mismo. Acá venía la arteria, ingresa a la arteria, se hace ese ovillo de capilares rodeados por la cápsula de Bowman, donde comienza todo lo que es el túbulo contorneado. Ustedes fíjense que hay prolongaciones alrededor de capilares arteriales y capilares venosos, alrededor de lo que es los túbulos contorneados proximales, asa de Henle, túbulos contorneados distales y lo que es el túbulo colector, que después a lo último va a ser la uretra. Acá tenemos otro corte donde vemos que tenemos la corteza, la médula y tenemos acá, viene el capilar arterial aferente, se forma ese ovillo en el glomérulo, la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, asa de Henle, tubo contorneado distal, túbulo colector, que después va a formar el ureter. El conjunto de todos estos túbulos colectores van a formar el ureter. Profe, Y sí, ¿dónde era que dijo que estaba la mácula densa? ahora En lo la... vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Ya lo van a ver. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, en las mismas imágenes que esto, al descender el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el distal, fíjense que está rodeado tanto por capilares arteriales y venosos, y cómo se ve el túbulo, los capilares eferentes, como también tienen una interrelación con capilares venosos, todo para generar esa purificación de nuestra sangre. Acá vemos otra imagen de cómo es el circuito. Fíjense que entra la arteria, se genera toda la purificación. La aferente genera la purificación, la eferente va recolectando hasta llegar a los capilares venosos y con la vena vuelve a nuestro cuerpo. Es muy importante que ustedes visualicen toda esta anatomía, porque en base a toda esta anatomía es lo que vamos a ir hablando. O sea, ustedes para poder entender tienen que tener esta imagen en mente. Entonces, teniendo en cuenta esa parte anatómica, la función real es de este filtrado glomerular es lograr deshacerse del exceso de, por ejemplo, sodio, el exceso de líquido, el exceso de detritus del mismo producción de funcionamiento de nuestro organismo, como es la urea. Entonces, el cuerpo, drogas también, porque las drogas se eliminan por orina también. Todos esos desechos se van a ir filtrando y comenzando a filtrar en ese espacio, en lo que es el glomérulo. Y en el transcurso de lo que son el paso por los túbulos contorneados, la asa de Henle, el contorneado proximal, el distal, se van a ir reabsorbiendo
todos los electrolitos, los aminoácidos, el sodio, la glucosa, todo lo que necesita el cuerpo para lograr la homeostasis de nuestro sistema. Porque el objetivo de esta filtración es eliminar los desechos o los sobrantes o los excesos para mantener ese equilibrio homeostático. Esa es la función de este filtrado. Entonces, ¿qué vamos a eliminar? Vamos a eliminar la urea, ácido úrico, creatinina, y vamos a tratar de recuperar lo que son los electrolitos, aminoácidos, cloro, sodio, bicarbonato, glucosa. Todo eso va a ser reabsorbido en función de los requerimientos de nuestro organismo para mantener la homeostasis de nuestro sistema, dependiendo de los requerimientos de nuestro organismo. Entonces, vamos a llegar a lo que es el filtrado propiamente dicho. Si ustedes se acuerdan, teníamos ese capilar aferente que generaba todo un sistema de ovillo de capilar para generar más superficies de filtrado, que drenaba y estaba en íntimo contacto con esta cápsula de Bowman, donde ingresaba todo este plasma para el filtrado del plasma, donde son impermeables a grandes proteínas, a los eritrocitos, porque nosotros no orinamos sangre, no vemos un color rojo, por lo tanto no tiene eritrocitos en un funcionamiento normal, y los componentes celulares. ¿De qué depende esta filtración glomerular? La filtración glomerular depende de un equilibrio de lo que es la concentración de líquidos, de agua en la sangre, la concentración de todos los solutos, o sea, todo lo que son electrolitos, proteínas, aminoácidos, glucosa. Eso sería la presión coloidosmótica, lo que está en suspensión en ese plasma, que es lo que esas fuerzas que hay en los capilares y que hay en la cápsula de Bowman van a tener una puja de fuerzas que van a fomentar la filtración o van a disminuir la filtración. Y a su vez hay un coeficiente de filtración, que ese coeficiente es en realidad la capacidad que tiene esos capilares de filtrar, o sea, de permitir el paso de ese plasma a la cápsula de Bowman para generar el filtrado. Entonces, es por área de superficie, es la capacidad de drenaje que tiene o de filtración que tiene, porque acuérdense que esos capilares son porosos. Entonces nosotros tenemos que el 20%, hay una medida que el 20% de la sangre que pasa o del plasma que pasa por los riñones es filtrado. Por lo tanto, en un adulto promedio, el filtrado glomerular son 125 mililitros, o sea, medio vaso de agua por minuto, y son equivalentes a 180 litros por día. Esa es la función renal de filtración glomerular que nosotros tenemos.
Pues es un órgano, como todos los de nuestro cuerpo, que está en continuo funcionamiento. Es uno de los órganos donde mecánicamente, junto con el corazón y los pulmones, están en continuo funcionamiento mecánico inclusive. La membrana, y ahora vamos a describir la histología de esa membrana glomerular para que ustedes, de esos capilares, para que ustedes entiendan cómo se logra ese filtrado. Ese filtrado se logra porque los capilares tienen una capa endotelial, un endotelio, una membrana basal y está recubierta por una capa de epitelio de células epiteliales, que tiene prolongaciones que son los podocitos. Donde el endotelio, la membrana y las células tienen poros. El endotelio y la membrana basal presentan fenestraciones. A la capa epitelial se le llama poros en hendidura, pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que tienen permeabilidad, tienen porosidad, que le permite justamente pasar a ese componente plasmático de nuestra sangre. Histológicamente, a modo de dibujo, tenemos el endotelio, que tiene sus poros, la membrana basal, que también tiene su porosidad, y los poros en hendiduras del epitelio. ¿Cómo se ve? En macro, en tamaño real, sería así, o en estas imágenes. ¿Ven cómo está la porosidad de la membrana basal, del endotelio? La membrana basal también tiene sus hendiduras, igual que el epitelio, que tiene sus prolongaciones como abrazando toda la estructura con sus hendiduras por donde permite ese flujo. Acá tenemos otra imagen, acá ven cómo pasa ese capilar, cómo las células tienen esas prolongaciones, que células epiteliales superficiales, cómo tienen esos podocitos, que lo único que genera toda esta circunvolución es aumentar la superficie de intercambio. Y lo que podemos decir que la capacidad que tienen los solutos o las sustancias de drenaje es inversamente proporcional a su tamaño. O sea, que moléculas más chicas tienen una mayor filtración que moléculas más grandes. Por eso se dice que el agua tiene la capacidad de filtración es 1, porque de ahí se parte. Y de ahí, en función del tamaño, vas disminuyendo. La hemoglobina, proteína de la sangre, tiene 0,75 en relación. Y en cambio la albúmina, que ya es una proteína mucho más grande, tiene 5 milésimas de capacidad de filtración. También, tenemos que las moléculas grandes, acuérdense, otra característica de estas capas basales, endotelio, capa basal y capa epitelial, tienen carga negativa, por lo tanto tienen la función de repeler lo negativo. Por lo tanto, las que tienen carga positiva y menor tamaño, las moléculas de carga positiva y menor tamaño, tienen la capacidad de filtración mucho más alta. Fíjese, la filtración relativa en un dextrano catiónico tiene un poder de capacidad de filtración mucho más alta
que un dextrano aniónico. Tanto los más chicos tienen mayor que uno de mayor tamaño. Acá tenemos de mayor tamaño, acá de menor tamaño, menor capacidad de filtración, mayor. Entonces podemos decir que las moléculas de menor tamaño y de carga positiva son las que mayor capacidad de filtración tienen. Y ahí volvimos a cómo influyen estos determinantes de la filtración glomerular. Cómo se relacionan entre sí para lograr que esa filtración glomerular, ese filtrado del plasma sea efectivo, sea eficaz y sea eficiente. Entonces tenemos que la filtración, la fuerza hidrostática y la coloidosmótica tiene una relación en función del coeficiente de filtración para lograr esa filtración glomerular real. Entonces, ¿qué tenemos? Que la presión de filtración neta, aquí, tenemos que, vamos a relacionar la hidrostática, la presión hidrostática, la vamos a tener del lado de los capilares como del lado de la cápsula de Bowman. ¿Se entiende? Porque vamos a tener esas presiones. Estamos de un lado y del otro de una pared, por ejemplo. ¿Se entiende? Chicos. Sí, profe. Bien. Entonces nosotros vamos a relacionar la presión hidrostática de un lado y del otro para que haya filtración. ¿De dónde tiene que haber mayor presión? Para que pase el agua a la cápsula del Bowman. ¿Dónde tiene que haber mayor presión hidrostática? ¿En los capilares o en la cápsula de Bowman? En los capilares. Exacto. Entonces tiene que haber esa presión positiva de capilar a cápsula. Y después tenemos la presión coloidosmótica, que la vamos a tener de ambos lados también. La vamos a tener a nivel de la circulación del plasma, de los capilares glomerulares, y lo vamos a tener en la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman. También para que haya una filtración de estos, para que realmente se puedan la sangre depurar de ciertos solutos que forman esta presión coloidosmótica, es necesario que sea también mayor en lo que es los capilares que en lo que es la cápsula de Bowman. Entonces nosotros vamos a tener el siguiente gráfico. Para determinar la presión real de filtración, para que haya filtración, nosotros tenemos que, a nivel general habitual, tenemos una presión hidrostática sanguínea de 55 milímetros de mercurio. La de la cápsula es 15, por lo tanto hay que restársela. Y la presión coloidosmótica sanguínea es de 30. Por lo tanto, la filtración real efectiva, acuérdense que a la presión glomerular hay que restarle todo esto, a estos 55 se le restan estos 45. Por ende, la presión real de filtración es de 10 milímetros de mercurio. ¿Se entendió esa explicación? Esa es la presión real. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, más o menos. Nosotros tenemos que a la presión hidrostática de la sangre hay que restarle todas las otras presiones.
Entonces nosotros tenemos que la presión hidrostática de la cápsula son 15 milímetros y la suma, perdón, de ambas presiones coloidosmóticas es 30. La suma de estas dos se le resta a esta o se va restando de a una, pero si lo sumamos, 30 más 15 son 45, esos 45 milímetros de mercurio, esa presión, hay que restársela a los 55 de la presión con la que viene la sangre, la presión hidrostática de la sangre a nivel capilar acá. Esa presión positiva de los capilares a la cápsula de Bowman es lo que permite que se filtre la sangre. ¿Cuánta sangre se filtra? En promedio por minuto en las mujeres es de 115 mililitros y en los hombres de 125 mililitros. Por lo tanto se filtran. Sí. Pero si una persona toma más agua o menos agua, eso va variando, ¿no? O siempre se filtra 180 litros por día. Ahora lo vamos a ver más adelante, que se va a filtrar más. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de que se filtre más? Para el equilibrio. Para mantener el equilibrio, la homeostasis del cuerpo, tanto en la cantidad de líquidos como en la cantidad de solutos. ¿Se entiende? Eso está continuamente. El cuerpo a la larga o a la corta busca el equilibrio. Si lo logra en pocas horas, perfecto. Si lo logra en 1 o 2 días, porque por ejemplo nosotros comimos algo muy salado, lo va a lograr en más tiempo que si nos tomamos 2 o 3 litros de agua en un día con mucha sed. Que bueno, que la sed es porque nos falta también, pero igual, fuera de eso, si nosotros nos pasamos de líquido o nos pasamos de sal, por ejemplo, para que ustedes me entiendan, o de proteínas, eso tiende a tener una retención de líquido para diluirlo a esa sal o a esas proteínas, pero después con el tiempo tiende a recuperar ese medio interno, a neutralizarlo, a equilibrarlo. ¿Se entiende? Hay casos donde, si por ejemplo ustedes están continuamente durante 4 o 5 horas tomando líquidos constantes, por ejemplo ahora que viene el calor, tereré o algún refresco o eso continuamente va generando ingreso de líquido. Eso en el cuerpo lo va a ir eliminando, no lo va a eliminar todo en una sola micción, en una sola ida a orinar, sino que lo va a ir repartiendo en el tiempo de a poco para que no haya variaciones bruscas en el medio interno, pero sí buscando normalizar el medio interno. Entonces en línea general nosotros vamos a tener que la presión de la cápsula de Bowman, acá es de otra referencia, de otro libro, pero fíjense que 60, 32 y 18 varía muy poco, pero lo real es que la presión neta de filtración siempre es la misma, son 10 milímetros de mercurio, varían en unos milímetros de presión, pero la presión hidrostática glomerular, o sea, de los capilares glomerulares 60, la presión de la cápsula de Bowman 18 y la coloidosmótica de 32. Entonces sumamos estas dos, la de Bowman y la coloidosmótica, y se la restamos a la glomerular para dar esa presión positiva de filtrado, o sea, de capilar a cápsula, para que realmente funcione de manera de poder eliminar y de que fluya la sangre hacia los riñones, a la nefrona, para poder filtrarlo. Como le habíamos visto, este coeficiente de filtración es la capacidad que tiene por área de ese capilar que nosotros vimos, de ese capilar poroso, es la capacidad que tiene por área, por sección, de filtrar.
eso no se logra medir de manera en cuanto a la porosidad, sino a la capacidad de filtración. Entonces, ¿cómo se mide ese coeficiente? ¿Cómo se testea ese coeficiente? Se va a la filtración glomerular dividido la presión de filtración neta, donde tenemos que la filtración total son 125 mililitros, eso ya lo sabemos. Y la filtración y la presión de filtración son 10 mililitros. Entonces el coeficiente son 120 dividido 10, te da 12,5 mililitros por minuto. Es un coeficiente constante donde nos va a determinar, para saber en los pacientes que tienen algún problema, es evaluando en base a esa fórmula. Hay enfermedades que tienden a disminuir esa capacidad de filtración, reduciendo o la porosidad o engrosando las capas de esos capilares, disminuyendo la capacidad, aumentando el espesor de las capas, haciendo más gruesas esas capas o aumentando la resistencia, que aumente la resistencia aumentando la resistencia capilar, disminuye la capacidad de filtración. Enfermedades que atacan al sistema vascular como en cualquier parte del cuerpo. Entonces ahora vamos a empezar con diferentes situaciones. Una de ellas, el aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman. ¿Qué genera? El aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman. ¿Aumenta o disminuye la filtración glomerular? ¿Disminuye? Disminuye. La disminuye, porque en vez de ser de 10, va a ser de menos. Entonces, podemos decir que el aumento de la presión hidrostática de la cápsula de Bowman disminuye la filtración glomerular. Esto generalmente se da en personas que tienen saliendo del riñón o tienen algún cálculo o tienen alguna obstrucción en las vías urinarias que aumenta de forma retrógrada la presión, o sea, para atrás. Aumentan las uretras, en la vejiga. Entonces, como está estancada la circulación de la orina, aumenta la presión hacia atrás y evita que se filtre. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Después tenemos el aumento de la presión coloidosmótica, glomerular también, porque si nosotros tenemos la sangre muy concentrada, se va a filtrar menos líquido, porque ya la tenemos concentrada. Lo que nosotros, en ese caso, lo que nosotros necesitamos es diluirla, por lo tanto necesitamos retener líquidos, ¿se entiende? Por lo tanto, disminuye el filtrado glomerular. Si nosotros tenemos muy espesa o muy concentrada la sangre, porque consumimos muchas proteínas o consumimos mucho azúcar o mucha sal, está muy concentrada con determinados solutos, la sangre que nos obliga a los riñones a retener líquido, retener agua, disminuir la filtración o reabsorber líquido para mantener la dilución o el equilibrio de lo que es el plasma. ¿Se entiende? Chicos, Sí, ¿entendió? profe. Bien. Priscila, Entonces, tenés prendido tu tenemos micrófono. que al aumento de la presión
a medida que va aumentando la presión coloidosmótica, va disminuye la filtración glomerular. Y podemos decir, a modo de conclusión, que a una presión hidrostática glomerular constante y una mayor cantidad de flujo sanguíneo hacia el glomérulo, o sea, si nosotros tenemos la presión constante, pero viene más cantidad de sangre al glomérulo, esa filtración aumenta porque viene más cantidad. Y por lo tanto, a una presión constante, pero un menor flujo sanguíneo, tiende a reducir la filtración glomerular. Pero el aumento de la presión hidrostática en el glomérulo, en los capilares, incrementa el filtrado glomerular. Porque acá intervienen tres cosas. Interviene la presión arterial, interviene la resistencia de arteriola aferente y eferente. A menor resistencia, mayor filtración vamos a tener. Ustedes fíjense, la resistencia de las arteriolas va aumentando la resistencia, va disminuyendo la filtración. Por lo tanto, al aumentar la resistencia, disminuye el flujo. Esto en las arteriolas aferentes. Y en las eferentes, lo que tenemos es que el filtrado glomerular, cuando hay un aumento de la resistencia, al haber un aumento de la resistencia de las arteriolas eferentes, al principio la filtración va a aumentar porque va a parecer como que se estanca la sangre, aumenta levemente la presión y tiende como a aumentar la filtración. Pero después con el paso del tiempo va a disminuir el flujo sanguíneo a través del riñón, por lo tanto va a disminuir también el filtrado. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir? Que al aumentar la resistencia tanto en la arteriola aferente como en la eferente, a largo plazo tiende a disminuir la filtración glomerular. Esa es la conclusión. Repito, que el aumento de la resistencia de las arteriolas o de los capilares a la larga, ambas, ya sea de la aferente o de la eferente, a largo plazo tienden a disminuir la filtración glomerular porque a nivel de riñón disminuye el riego sanguíneo, disminuye la circulación sanguínea a nivel renal, por lo tanto disminuye el filtrado glomerular. ¿Qué estamos hablando? Que a su vez la constricción, o sea que se achique la luz de las arteriolas aferentes, reduce la filtración glomerular. La constricción arterial eferente, que era lo que habíamos visto, cuando es por poco tiempo o la luz, la constricción es poca, o en poco tiempo, o de menor intensidad, o en poco tiempo, suele aumentar, pero a la larga, que era lo que veíamos en el gráfico, acá en la eferente, al principio una constricción o un aumento de la resistencia, al principio en el corto plazo, en el corto tiempo, aumenta la filtración. Pero si después se extiende en el tiempo,
disminuye lo que es el riego sanguíneo renal, por lo tanto también va a decaer la filtración. Eso es lo que quiere decir a modo de conclusión este párrafo, que lo acabo de decir. Y acá, en este gráfico, tenemos una relación, una interrelación, un juego entre la combinación de diferentes factores que intervienen en la filtración glomerular. Entonces nosotros podemos decir que disminuyendo, si disminuye el coeficiente de filtración, por lo tanto, acuérdense que se daba que ese coeficiente de filtración estaba en relación a la porosidad que tiene los capilares. Si disminuye esa porosidad, esa capacidad funcional, disminuye la filtración glomerular, que sea en nefropatía, en diabetes e hipertensión. Después, si aumenta la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, acuérdense, pongan la mente en donde estamos, va a disminuir porque va a aumentar la presión en la cápsula, por lo tanto en los capilares no va a tener la fuerza suficiente para vertir ese líquido del plasma en la cápsula, por lo tanto la filtración va a disminuir, como habíamos visto en obstrucciones de las vías urinarias, como habíamos visto un cálculo renal, que es una litiasis, que genera un aumento de la presión de manera retrógrada, o sea, hacia atrás, disminuyendo también la capacidad de filtración. Después tenemos las proteínas plasmáticas en los capilares, la presión coloidosmótica glomerular, cuando aumenta, acuérdense, disminuye la filtración. Eso se puede dar cuando hay un flujo sanguíneo disminuido a nivel renal o aumento de las proteínas plasmáticas. Como les había dicho, comer alto contenido proteico disminuye porque necesita el cuerpo mayor cantidad de líquido dentro del cuerpo para disolver o diluir ese exceso de proteínas. Por eso la retención de líquido. Ejemplo, los que van al gimnasio y toman esas proteínas, aminoácidos, qué sé yo, eso aumenta la retención de líquido. Por eso se lo ve como hinchado, no por gordura, sino por retención de líquido. Después tenemos, por ejemplo, la presión hidrostática al disminuir la presión hidrostática de la cápsula de los capilares, disminuye la presión arterial, disminuye la filtración glomerular y disminuye la presión glomerular. O sea que podemos decir que la presión glomerular, disminución de la presión glomerular disminuye el filtrado glomerular. Y la disminución de la presión arterial sistémica también disminuye la presión glomerular, por lo tanto disminuye el filtrado. ¿En qué se da esto? Se da en personas que tienen presión baja. Es relativo y es casi imperceptible por lo que vamos a ver más adelante, que es la autorregulación que tenemos. Después, otra relación que podemos tener, la resistencia, menor resistencia arteriolar eferente, o sea que permite que pase rápido el líquido, la arteriola eferente está libre, permite que pase con facilidad, disminuye la presión glomerular. También porque fluye con libertad la sangre. No hay un aumento o una restricción en el flujo. Entonces, esto es una disminución, esto se da por disminución
de la angiotensina 2 o un fármaco que bloquea la función de la angiotensina 2. Eso lo vamos a ver más adelante también. Y después otra opción que tenemos, la resistencia de la arteriolera aferente, si aumenta, también porque es que no deja pasar sangre a los capilares glomerulares. Por lo tanto, si disminuye el flujo hacia los capilares, también disminuye la presión glomerular. Eso se da generalmente cuando se aumenta la actividad simpática, como por ejemplo la adrenalina, noradrenalina, que genera vasoconstricción, por lo tanto disminuye también esa actividad. ¿Vamos entendiendo, chicos? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a hacer un pequeño corte, 5 minutitos y continuamos, ¿le parece? Bueno, profe. A las 3:05 nos volvemos a ver.
Bueno, chicos, vamos a continuar. ¿Estamos todos? Sí, Chicos, profe. bien, continuemos. Ahora vamos a ver cómo el riñón, esa nefrona, logra autorregularse para lograr mantener el medio interno y a su vez poder, o que haya la menor variación posible del medio interno y a su vez que cumpla la función específica que es el filtrado y la depuración de los riñones. Entonces, ese mecanismo lo hace gracias a una retroalimentación, como les había dicho, desde lo que es los capilares, desde los capilares aferentes, eferentes y la mácula densa que forman el aparato justaglomerular, que es lo que a su vez a través de las funciones, ya sea por la absorción de calcio que permite la contracción y la dilatación de los capilares, o la función hormonal de la renina, angiotensina, aldosterona, van a poder regular ese flujo y normalizar o aumentar o disminuirlo en función de los requerimientos del cuerpo. Como lo había dicho, esa función real es mantener en lo más constante y homogéneo el filtrado para lograr mantener lo más homogéneo y estable el medio interno, ya sean las concentraciones de aguas y de soluto. Esa es la función de la autorregulación, mantener el medio interno y que no haya grandes cambios o que no haya cambios bruscos en el medio interno. ¿Por qué? Porque es lo que se busca es que se logre estos 180 litros de filtrado por día, que se logre reabsorber, fíjense, de todo el plasma que se filtra, el 90 y, ¿cuánto le podría ser? El 99%, 98% se reabsorbe. Solo un 1% es eliminado por orina, o sea que es una precisión muy grande la que lleva a cabo el riñón con esta autorregulación. Por eso, variando la reabsorción de diferentes sustancias, que generalmente es el sodio, variando la captación por las células de los capilares de calcio y la actividad hormonal, van manteniendo y regulando ese flujo y esas presiones para aumentar o disminuir la filtración glomerular y mantener un equilibrio. ¿En qué se basa todo esto? Principalmente en un cambio o en una variación de lo que es la concentración de cloruro de sodio entre lo que es la mácula densa y la resistencia arteriolar. Entonces, a nivel de la mácula densa, lo que hace es testear la concentración de cloruro de sodio, o sea, de sal, la mácula densa. ¿Qué hace? En función de esa concentración, o aumenta o disminuye la resistencia de las arteriolas aferentes o eferentes. ¿Se entiende, chicos?
Ahora vamos a entrar en eso que habíamos hablado, que es el aparato o el sistema justaglomerular, o el complejo justaglomerular, que se acuerdan que estaban dadas por las células justaglomerulares que estaban como envainando los capilares aferentes y eferentes, y la mácula densa. Entonces, hay un mecanismo que esa mácula densa testea la concentración de cloruro de sodio y genera, a través de retroalimentación, hacia la arteriola aferente o eferente, que aumenta o disminuye la resistencia. ¿Cómo está compuesto este complejo justaglomerular? Como habíamos hablado fuimos hablando de manera introductoria hasta este momento, tenemos que la mácula densa está en la porción inicial del túbulo distal. Vamos a una imagen. Tubo contorneado proximal, túbulo distal, por aquí. Que sería esta imagen que estamos acá. Porción inicial del túbulo contorneado distal. Entonces, túbulo contorneado distal son células epiteliales que están en contacto con células epiteliales que rodean a forma de vaina la arteriola eferente y aferente, que en función de este túbulo distal, de la concentración que haya de cloruro de sodio, va a aumentar o disminuir la resistencia de estas arteriolas, para aumentar la filtración o disminuir la filtración. ¿Se entiende? Acá tenemos otra imagen, arteriola aferente, arteriola eferente, túbulo distal, mácula densa. ¿Van entendiendo ahora las imágenes y los conceptos? ¿Chicos? Sí. Bien. Y acá tenemos un ejemplo. Hay una disminución de la presión arterial. Esta disminución de la presión arterial genera o provoca de manera colateral una disminución en la presión hidrostática de esas arteriolas glomerulares, de esos capilares glomerulares. Por lo tanto, va a disminuir el flujo glomerular, o sea, la filtración glomerular. Eso va a generar de que en la mácula densa haya menor concentración de cloruro de sodio, de sal. Y esa mácula densa va a actuar de dos maneras, diciéndole a la arteriola aferente que disminuya la resistencia para que pueda llegar más sangre, generando que esto cambie, y va a actuar a nivel hormonal, porque la mácula densa lo que genera va a segregar renina, que va a actuar sobre el hígado a hacer que la angiotensina 1 pase a angiotensina 2, va a actuar sobre la aldosterona también, se va a segregar aldosterona a nivel de la corteza suprarrenal y va a aumentar la resistencia de la arteriola eferente, actuando directamente sobre la presión hidrostática aumentando. A su vez, en la mácula densa, lo otro que va a generar que se aumente la absorción de sodio, porque aumentando de cloruro de sodio,
Porque aumentando la reabsorción en el túbulo distal de cloruro de sodio aumenta la reabsorción de agua y ese aumento de reabsorción de agua genera un aumento de presión también. ¿Se entiende? Y acá tenemos cómo funciona este sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces nosotros teníamos que, se nos bajó la presión, nos deshidratamos, o consumimos poca sal, o tuvimos una hemorragia, hay una disminución del nivel sanguíneo. Por lo tanto, hay una disminución de la presión arterial. Esa presión arterial, como vimos en el cuadro anterior, va a disminuir el flujo a nivel de los riñones, va a disminuir la filtración glomerular, va a disminuir las concentraciones de sodio, de cloruro de sodio en la mácula densa. Entonces, las células justaglomerulares de los riñones van a aumentar la producción de renina. La renina va a generar en el hígado que el angiotensinógeno se forme angiotensina 1, que el convertidor de angiotensina de los pulmones aumente la angiotensina 2, que va a generar dos acciones. Va a actuar sobre la corteza suprarrenal, aumentando la liberación de aldosterona, y va a generar esa angiotensina 2 la vasoconstricción arterial. De las dos maneras, la vasoconstricción arterial va a aumentar la presión a nivel sistémico y la aldosterona va a actuar sobre los riñones aumentando la reabsorción de sodio y agua y la excreción de potasio y el ion hidrógeno en la orina. Todo eso va a aumentar el volumen sanguíneo que va a tender a aumentar la presión arterial. ¿Se entendió? Un gráfico muy interesante para resumir la función de estas hormonas a nivel renal. ¿Se entiende? Chicos. Bien. Continuemos. Entonces, ¿cómo va a generar esto? Va a haber un mecanismo a nivel miógeno para aumentar o disminuir en función de la resistencia, de aumentar o disminuir la resistencia capilar o de las arteriolas a través de un movimiento de los iones calcio del espacio extracelular hacia el interior de las células de lo que son los capilares, para aumentar o disminuir esa resistencia, para aumentar o disminuir ese flujo sanguíneo, para aumentar o disminuir el filtrado glomerular. Por ejemplo, si hay un aumento de la presión, va a disminuir esa resistencia o va a aumentar la resistencia en función de las necesidades. ¿Se entiende? Después, como habíamos visto anteriormente, el filtrado glomerular depende también de lo que nosotros consumamos. Por ejemplo, la ingesta elevada de proteínas va a generar de que se aumente la excreción de sodio y se aumente en realidad lo que se aumenta es la excreción de los productos del metabolismo proteico como la urea por el aumento del consumo de proteínas o de la presencia de proteínas y va a buscar mantener la excreción de sodio. Igualmente
si hay un aumento excesivo de ingestión de proteínas, esto va a tender a aumentar la retención de líquido, por lo tanto de sodio, por el aumento de lo que es el aumento proteico que hubo para mantener la dilución y la homeostasis de lo que es el medio interno. Igualmente pasa con el aumento del consumo de glucosa. ¿Qué va a pasar? Va a actuar este sistema de autorregulación tubular, va a aumentar el flujo y la filtración glomerular para lograr un equilibrio del medio interno. Y ahora vamos a lo que son las funciones de los túbulos. ¿Qué función cumple las diferentes porciones del túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el distal? Su actividad. ¿Qué papeles cumplen? ¿Tienes? ¿Sí? ¿No escuché, por favor? ¿Hola? Entonces, vamos a tener como modo introductorio lo mismo que habíamos hablado, de que la función es eliminar todo lo que es urea, ácido úrico, bilirrubina, creatinina, lo que son los medicamentos, productos de desechos, y reabsorber para mantener el medio interno lo que es sales, electrolitos, el agua, las vitaminas, las hormonas. ¿Qué mecanismos tienen estos túbulos? Está lo que es la reabsorción, que la reabsorción es lo que pasa, tanto el agua o los solutos se reincorporan al intersticio y de ahí a los capilares peritubulares, o sea, vuelve al sistema. Y la secreción es de lo que es el intersticio o de los capilares peritubulares al intersticio y del intersticio a los túbulos, a la luz de los túbulos. Entonces, reabsorción vuelve al cuerpo, secreción va del cuerpo o del intersticio o de los capilares peritubulares al túbulo, a la luz del túbulo. Entonces, ¿cómo son las áreas? ¿Cómo podemos definir las áreas que intervienen en este mecanismo de reabsorción y secreción? Tenemos, como habíamos hablado, la luz del túbulo propiamente dicho, el citoplasma de las células que forman el túbulo, el espacio intersticial y los vasos, los capilares peritubulares. Entre esas cuatro estructuras se va a generar este proceso o van a intervenir en el proceso de reabsorción y de secreción tubular. Y este mecanismo se puede hacer a través de la célula, o sea, transcelular o paracelular. Estos mecanismos y los mecanismos por los cuales se realizan son a través de dos, por transporte activo y pasivo. El pasivo son los que conocemos habitualmente, ósmosis, difusión simple, difusión facilitada, y el activo es unidos a, por ejemplo, a enzimas como las ATPasas que permiten el pasaje o, en una tercera opción, el transporte transcelular.
Y ahora vamos a ver segmento por segmento, túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal, qué es lo que va pasando, que se va reabsorbiendo en cada porción. Entonces tenemos que en el túbulo proximal se busca toda proteína que pudo haber llegado a filtrarse, se recuperan. Y todas aquellas moléculas de necesidad básica o nutritiva para el cuerpo, como son aminoácidos, proteínas, vitaminas y demás electrolitos, son reabsorbidas en forma de contratransporte de sodio, o sea, se reabsorben estas y pasa a secretarse sodio. Luego se recuperan iones, como habíamos visto, y agua. Se puede reabsorber también sodio, que es el principal mecanismo por el cual se reabsorbe agua, para aumentar los niveles de agua y recuperarla hacia los capilares peritubulares. En el asa de Henle tenemos la porción fina, delgada, en el tramo descendente, es permeable a la reabsorción de agua y eliminación de urea y nivelar los niveles de sodio. La parte ascendente ya es menos permeable al agua, pero mantiene la permeabilidad de los solutos para corregir la ósmosis y la concentración de agua y de soluto. La porción gruesa del asa de Henle, que es la que se comunica con el túbulo contorneado distal, hay una reabsorción de lo que es el sodio a través de la ATPasa sodio-potasio. Y en el túbulo distal y colector es donde se genera el ajuste con precisión de lo que son los iones y el agua, generando una reabsorción de estos en función de la homeostasis de nuestro cuerpo. Se reabsorbe sodio, se reabsorbe cloro. Acuérdense que en el túbulo distal, en la porción inicial, estaba esto. En la porción inicial del túbulo distal estaba la mácula densa. Por lo tanto, es una zona crítica para la reabsorción del cloruro de sodio, de la sal, y de la interrelación que tiene con la reabsorción de agua y de cloruro de sodio y excretar, como habíamos visto, potasio, iones y hidrogeniones para nivelar lo que son las concentraciones. Fíjense que es una zona donde también, en presencia de la hormona antidiurética, aumenta la permeabilidad del agua
y por lo tanto la reabsorción del agua. Es a donde se ajusta, a partir del túbulo contorneado distal, se ajusta la homeostasis del medio interno. Se termina de ajustar porque ya después ya pasa al túbulo contorneado distal y lo que se recupera es agua. Y a modo de gráfico, para que ustedes puedan repasar, nosotros tenemos los capilares o las arteriolas aferente y eferente, el glomérulo, la cápsula de Bowman, y con flechitas vemos qué va ocurriendo con las diferentes sustancias. Por ejemplo, hay una reabsorción de agua, fíjense, en el túbulo proximal, y de sodio y cloruro de sodio. Se va a poner hipertónica la concentración en el túbulo proximal y en la porción descendente del asa de Henle. Hipertónica la concentración, por lo tanto va a generar una nivelación de lo que es la concentración del agua. Va a volverse más hipertónica, fíjense la concentración que se genera, hasta que en la porción ascendente se libera cloruro de sodio, por lo tanto sal, e ingresa lo que es la urea. Disminuye la concentración hasta que se vuelve hipotónica por la pérdida o la reabsorción por transporte activo del cloruro de sodio en la porción del túbulo contorneado de la porción ascendente de la asa de Henle. Se genera la reabsorción de agua en el túbulo contorneado distal y la reabsorción de cloruro de sodio. En lo que es el túbulo colector, se termina de reabsorber, en función de las necesidades del medio interno, el agua, y volviéndose hipertónica la filtración y terminar de liberarse y de conformar lo que son los uretes. Ese es el circuito que se genera a nivel del filtrado glomerular y la reabsorción tubular y la excreción tubular de los diferentes solutos. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna duda les quedó? No, profe. ¿Chicos? ¿No? No, profe. Bueno, yo ahora les voy a pasar a Karen los power de esta clase y de la anterior, y nos vemos en el examen. Gracias, profe. Gracias, No se profe. vayan todavía porque tengo que tomarles la asistencia. No se vayan. Por favor. Por favor.